yo tuve la gracia y la oportunidad de pasar uno de los cursos que da Compass en Bolivia y aprendí muchísimo, donde yo creía que sabía o conocía un montón de cosas de cómo debía manejar mis finanzas o mi economía, las personales y también, por supuesto, en el matrimonio. Yo soy casada. Sin embargo, fueron varias semanas donde fui semana a semana principios que fueron transformando mi vida. Aprovecho también para invitarles a que se suscriban al canal, puedan seguir porque van a ver muchísimo material que nos puede ayudar a todos nosotros, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de cuarentena, donde este virus del COVID-19 de alguna manera ha modificado muchísimo nuestra forma de vida, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos con los demás, eh, nuestro tiempo en la casa, en el hogar. Sabemos de que la economía del mundo entero va a sufrir un gran cambio, entonces un cristiano tiene que estar preparado y un cristiano tiene que saber que Dios es quien dirige su vida. Hay un versículo que a mí me encanta porque fue mi versículo el 2019. Yo le digo así, me agarré de esa palabra, Romanos 8, que dice, todo es para bien de los que aman al Señor. Entonces, nosotros que estamos aquí compartiendo este momento y amamos a Dios, no tenemos que tener miedo de este tiempo que estamos viviendo. Yo sé que por los grupos de WhatsApp, la familia, los amigos pueden estar dando a veces mensajes desalentadores, más aún las personas que tienen familiares, por ejemplo, enfermos de COVID, gente amiga que está internada en la clínica y nosotros pensamos, ¿qué va a pasar con el mundo? Un cristiano no tiene que tener miedo porque tiene que saber que antes que ser un hombre, una mujer, una mamá, un papá, un trabajador, un empresario, es un hijo de Dios, es un hijo de Dios. Entonces, yo soy hija de Dios y usted que me está escuchando también, y un padre nunca abandona a sus hijos. Por eso, eh, por eso puse como título para este tema, la providencia de Dios es para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Para que podamos buscarlo en nuestras Biblias, si lo tenemos, y hemos participado de esta miniserie de temas, donde esta es la tercera vez que compartimos sobre esta lectura de Segunda de Reyes en el capítulo 4. Yo les recomiendo que usted abra su Biblia, que usted subraye, anote las cosas que le llegan al corazón, que le tocan la mente, ideas que se le vienen para que usted pueda tomar ciertas decisiones. Entonces, antes de empezar, les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración todos juntos como hermanos, como iglesia, sabiéndonos hijos de Dios. Padre amado, Padre del cielo, vos sos un Dios de amor, de misericordia, un Dios generoso y un Dios que conoce a cabalidad cada día de nuestras vidas. Conoce las circunstancias por las cuales nosotros estamos atravesando. Conoce nuestras necesidades, nuestros problemas y también, Señor, nuestros sueños. Por eso queremos entregarte en esta noche toda nuestra vida. Queremos entregarte lo que estamos viviendo, queremos entregarte nuestras preocupaciones, queremos entregarte también nuestras frustraciones en el día a día, nuestra incertidumbre, todo, Señor, nuestras luces y nuestras sombras.
Y queremos pedirte en este momento que vos derrames tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones y sobre nuestras mentes. De manera especial, Señor, queremos pedirte que esta lectura de Segunda de Reyes, donde está escondida tanta riqueza, podamos, Señor, nosotros abrir nuestros corazones para que vos hagas un cambio importante en nuestras vidas, para que vos ilumines nuestra mente y nosotros podamos tomar decisiones donde podamos caminar y avanzar en nuestro camino de conversión, que podamos tomarnos en serio nuestra relación con vos, que dejemos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a tocar cada área de nuestra vida y de manera especial, Señor, nuestras finanzas, nuestra economía en el hogar, estas preocupaciones que tenemos, las personas que han perdido el trabajo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo y que seas vos el que dirija, Señor, esta miniserie en esta noche donde estamos todos compartiendo. Amén. Bueno, entonces, nuevamente el tema, la providencia de Dios es para este tiempo que nosotros estamos viviendo. No voy a leer toda la lectura porque lo que vamos a ir haciendo es ir repasando ciertos versículos que nosotros los vamos a ver aquí en italics, donde dice B1 quiere decir que es el versículo 1. Entonces, una manera muy linda de compartir y desmenuzar la palabra del Señor es poder concentrarnos en los distintos personajes que hay en esta escritura, ¿no? Entonces, simplemente para hacer un esquema muy rápido de qué es lo que sucede en este pasaje de la multiplicación del aceite o de la viuda y el aceite o Eliseo y la viuda, nosotros sabemos que una señora que era viuda tuvo un problema muy grande porque falleció su esposo y llega a su casa el señor a quien le debían dinero. Y amenazó a esta señora con llevarse a sus 2 hijos de esclavos si ella no le pagaba hasta el último centavo de la deuda. Entonces, aquí es donde nosotros podemos aprender de la actitud y de las acciones y decisiones que fue tomando esta viuda. Es de sabios, dicen, las personas que aprenden de los errores de los demás, ¿no? Pero también aprender de las cosas buenas que hacen. Entonces, aquí vemos en esta familia, en este hogar de esta señora que quedó viuda, que lo primero que ella hizo fue buscar ayuda en los caminos de Dios. Ella fue donde el profeta Eliseo, un hombre que era conocido como por ser un hombre de Dios. Entonces, en el versículo 1, el versículo dice, ella mandó llamar a Eliseo. Aquí nosotros tenemos que preguntarnos, cuando nosotros estamos en una situación difícil, cuando nosotros estamos pasando por una deuda, ¿a quién pedimos ayuda? ¿Dónde vamos cuando nosotros tenemos un problema o una necesidad? Somos personas que lo primero que hacen es acudir y buscar a Dios, o por ejemplo, soy una persona que si tengo una deuda, lo primero que hago es pensar y digo, ¿quién me puede prestar más dinero para pagarle a esta persona que me está cobrando? Y así soluciono mi problema, ¿no? Entre comillas, porque en realidad lo que estamos haciendo es entrar en un círculo vicioso que puede ser hasta más dañino o más problemático. Por eso es que ahí en el segundo punto dice, voy donde otro prestamista para tapar un hueco y solamente estoy agrandando el problema. Y nosotros aquí en Bolivia decimos, empiezo a bicicletear el dinero, o sea, pago aquí, pero le debo a este y me meto en otro problema. O si es que tengo otro problema, un problema de salud,
¿qué es lo primero que hago? Voy corriendo a consultar a un médico, consultar a otro, consultar a otra persona que atravesó el mismo problema, o voy y busco a Dios. Creo que esta es una enseñanza muy importante que todos nosotros tenemos que tomar, porque cuando nos llega el momento del problema, antes de tratar de buscar soluciones por mí misma, por mi inteligencia, mis medios, mis conexiones, yo tengo que ponerme de rodillas y ponerme en la presencia del Señor y decirle: Señor, este es mi problema, ayúdame. Te pido ayuda a vos, Señor. ¿Cuántas personas hay también? Hay un dicho que dicen: Él siempre está bien con Dios y con el diablo, que están en los caminos de Dios, pero por ejemplo van y consultan a divinos o se hacen leer las manos, las cartas, eh, eh, el tarot y no sé qué otras cosas más, pero están entrando en un mundo del ocultismo que al final puede terminar trayendo, no al final puede, al final abre una puerta al mal que nos va a dejar con más problemas. Un segundo punto que nosotros tenemos que aprender, que esto yo lo comparto, es una de las cosas que más aprendí en este curso de Compass, que los recomiendo y recomiendo que si somos casados, que lo tomemos con nuestros esposos. Yo no tenía idea que la deuda era mala. Yo creo que por la formación moderna, digamos así, en las universidades, en la clase de economía, siempre nos enseñan acerca de tomar un préstamo, lo que es un interés compuesto, las tasas, los plazos, etc. Y creemos, como yo creía, que uno necesita de la deuda para prosperar y para crecer. Una de las cosas que yo aprendí es que la deuda nos puede terminar esclavizando o nos esclaviza. No solamente porque nos ata a un pago que yo tengo que hacer sí o sí mes a mes, porque si no lo hago me meto en un mayor problema, pero una decisión de tomar, por ejemplo, una deuda, no es solamente una decisión que me va a afectar a mí, es algo que de alguna manera afecta a toda mi familia. Nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Y eso es lo que pasó en el caso de esta viuda. Yo estoy segura que el que contrajo la deuda, el esposo, nunca pensó en dejarle la deuda a su esposa y a sus hijos. Y esto debe pasar muchísimo, que tomamos decisiones y no pensamos en las consecuencias. Creemos que el salario que nosotros tenemos lo vamos a tener siempre, o que el trabajo que nosotros tenemos lo vamos a tener siempre, pero puede ser que las cosas cambien de aquí a un mes, a 2 meses o a un año, y yo no pueda cumplir con un compromiso que hice con el banco a 20 años plazo. Entonces, las consecuencias de la deuda son muchas. Yo estoy segura que todos nosotros conocemos personas que se han divorciado por las deudas, tienen pésima relación entre pareja o con los hijos por las deudas, entran en un estado de estrés por las deudas nos ponen en apuros. La deuda puede dejar en la calle a pobres y a ricos, o sea, de estatus social o la cantidad de dinero que tengamos. Y la deuda atenta contra nuestra libertad. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, pedimos prestado a las personas a las que más confianza le tenemos? A mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a mi padre. Y a veces las relaciones terminan deteriorándose muchísimo por no honrar al compromiso que nosotros hicimos en el inicio. Entonces, eso de alguna manera atenta contra nuestra libertad. Ya no somos libres. Ya no somos libres para ir a una reunión familiar
porque le debo a mi hermana y no puedo seguir diciéndole, espérame un mes más, sabes que tuve un problema inventando cosas. Empezamos a mentir, empezamos a excusarnos y Dios nos quiere completamente libres. Dios no nos quiere atados a las cosas. Entonces, ese fue el versículo que dijo la viuda en el versículo 2. Un hombre a quien debíamos dinero vino a tomar a mis 2 hijos para hacerlos esclavos. Esto es una forma muy clara de ver donde Dios nos muestra y nos enseña que la deuda nos esclaviza, como está el dibujito que está ahí atrás, nos ata las manos. Como tercer punto, una cosa muy linda que hizo la viuda fue contar toda la verdad. En el versículo 2, la palabra dice que ella misma dijo, tu sirvienta no tiene nada en casa excepto un cantarito de aceite. O sea, la viuda expuso con claridad y con verdad cuál es su situación. Sacó a la luz todo lo que ella tenía y lo que no tenía. Este es un paso, por ejemplo, donde nosotros tenemos que tener conciencia de que hay momentos donde nosotros decimos, no tengo, no puedo. Tener conciencia y cuando digo tener conciencia me refiero a que cuando nosotros tenemos conciencia de esto, me ajusto a lo que es mi situación económica. No sigo viviendo en lo que era mi situación económica hace un año, sino que tengo conciencia de que ahora mi ingreso, por ejemplo, se redujo a la mitad. Entonces ya no me puedo dar los mismos lujos de antes. Lo que esta viuda hizo, de alguna manera, Eliseo era profeta, pero esto nos enseña mucho a nosotros los católicos acerca de un sacramento que es el sacramento de la confesión, que es muy importante confesarnos. ¿Confesarnos en qué sentido? A veces por no tomar buenas decisiones a raíz de las deudas, puede ser que hayamos caído en una serie de pecados. Una de las cosas que aprendí en Compass, y si alguno de los que está escuchando no lo ha escuchado, es que este curso nos da muchísimas herramientas para exponer y sacar a la luz cuál es nuestra situación financiera. No solamente la mía, sino la de mi familia, la de mi hogar, porque al final, como les decía al principio, y como vemos en la vida de la viuda, las decisiones del esposo afectaron la vida de la viuda y de los hijos, con el miedo, con la desesperación, con el temor, con la frustración de una madre de decir, se van a llevar a mis hijos como esclavos. Entonces, Compass da una serie de herramientas que no las voy a contar todas, pero sí exponer algunas como que nosotros podemos anotar en una hoja de papel todas las cosas que nosotros tenemos, todas las cosas que nosotros debemos. Y cuando nosotros podemos hacer este balance, es cuando nosotros realmente podemos ver cuál es nuestra situación económica en casa. Esto es un ejercicio que yo no había hecho nunca y nos ayudó muchísimo, aprendimos a mirar bajo otro lente, bajo el lente y la perspectiva de Dios, la verdad que nosotros estábamos viviendo. Esta viuda o esta sirviente, como dice aquí en el versículo 2, supo distinguir qué es lo que ella tenía en casa y dijo, tengo un cantarito de aceite. Esta es una pregunta que todos nosotros nos tenemos que hacer. Que en los anteriores 2 temas
expusieron muy bien y profundizaron, dando incluso ejemplos de decir cuáles son las herramientas que tengo, cuáles son los recursos que hay en mi empresa, en mi casa, cuáles son los talentos que yo tengo, como para que eso sea la materia prima de la cual Dios puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, esta es otra pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué tengo en casa? Bien, ahora las indicaciones del profeta fueron muy claras, en cierto sentido, y que mandaron a que esta viuda actúe sobre lo que estaba sucediendo con ella. Un punto muy importante que nosotros tenemos que saber, especialmente ahora en estos tiempos de cuarentena, es que todos nosotros somos parte de una comunidad. Tenemos un prójimo, ¿no? Como dice la palabra del Señor. ¿Quién es mi comunidad? Mi primer comunidad, por supuesto, es mi casa, las personas que viven conmigo, mi comunidad espiritual, mi grupo de oración, mi parroquia, las personas con las que yo comparto, mis hermanos y hermanas en la fe, esos son mi comunidad. Y también son mi comunidad, mis vecinos, las personas que viven en mi mismo barrio, en mi mismo edificio. Esta viuda debe haber tenido muy buena relación con sus vecinos. El profeta le dijo en el versículo 3, anda a pedirle a todos tus vecinos cántaros, cántaros vacíos, todos los que puedas. Le dio una orden sencilla, ¿no? De ir y recolectar cántaros, pero esto demandó de la viuda distintas actitudes, ¿no? Como la primera, soy una persona que puedo salir y pedir ayuda. ¿Puedo pedir ayuda a mi comunidad? ¿Será que yo puedo tocarle la puerta a mi vecino? Entonces, las personas que viven a mi alrededor, miren, a veces las personas que participamos de las actividades de la parroquia o somos muy hogareñas, tal vez nos olvidamos de las personas que tal vez son de otra religión, no conocen a Dios, hacen bulla los fines de semana, hacen un montón de fiesta, pero son mis vecinos y, y yo soy parte también de ese entorno que uno nunca sabe cómo pueden terminar las cosas. Un rato yo pido ayuda, otros me pedirán, en otro momento ellos me pedirán ayuda a mí, pero nosotros somos parte de una comunidad, no solamente nuestra comunidad espiritual. Entonces, nos reconocemos como parte de el barrio, la familia, mi grupo de oración, los conozco, cómo es mi relación con ellos. Y tengo yo la humildad de reconocer que yo necesito de la ayuda de mi hermano o de mi hermana. Tengo la humildad como para ir y pedir, ¿sabes qué? Esto que vos tenés, ¿me lo podés prestar? Necesito una impresora, necesito papel para imprimir, no pude ir. Hay una lectura que me encanta muchísimo en el Nuevo Testamento, que es la parábola del amigo inoportuno, que va y toca la puerta, no dice a qué hora de la noche, pero por lo visto era muy tarde, para pedirle pan, para pedirle comida. No sé si tal vez alguno de nosotros ha pasado por necesidad de no tener qué comer en estos días, pero puedo ir yo donde mi vecino y decirle, regálame un tomate, regálame un pan, regálame aceite para poder hacer mis fideos y mi pasta. Entonces, esto es algo muy lindo y muy sencillo que se puede traducir a algo tan cotidiano como pedirle ayuda a mi vecino o pedirle ayuda a mi hermano de comunidad, que creo que nosotros lo tenemos que aprender de la viuda. Aquí se borró el versículo, pero bueno, en el próximo versículo
nosotros podemos aprender una de las cosas más importantes. Yo creo que es la más importante y es lo que activó el milagro de la multiplicación del aceite. Y es que la viuda tuvo fe. La viuda creyó en lo que Eliseo le dijo. El versículo dice, cuando estés de vuelta, cierra la puerta tras de ti y de tus hijos, echa tu aceite en todos esos cántaros y a medida que se vayan llenando, ponlos aparte. Ponlos aparte. La indicación no decía que el Señor iba a multiplicar el aceite, pero ella creyó, por más de que lo que Eliseo le estaba diciendo no era lógico, ¿no? Ella cumplió con la tarea que le dio el profeta, por más de que ella no tenía claridad ni sabía cómo Dios iba a actuar. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros sabemos qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos, pero es como que queremos ver todo la línea de tiempo, los pasos de cómo Dios va a ir resolviendo mi problema y queremos tener claro los tiempos, el momento, cómo se va a dar aquí, ya, ok, y después esto, y no dejamos a Dios actuar. Dios quiere muchas veces que nosotros vamos aprendiendo, descubriendo a Dios paso a paso a medida que nosotros vamos actuando. Y por supuesto que cada acto que nosotros hacemos es consecuencia de nuestra fe, pero al mismo tiempo, cuando nosotros actuamos, se aumenta nuestra fe, porque vamos viendo cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que tener fe. Dios dice algo en la palabra, en la escritura, Dios tiene el poder de actuar. Dios tiene el poder de transformar mi vida, mi familia. Dios tiene el poder de transformar mi economía. Dios tiene el poder de alimentar a mi hogar por más de que estemos sin trabajo, por más de que no estemos vendiendo nada en este tiempo de cuarentena, por más de que las ventas se hayan caído el 90% y estemos teniendo el 10% de nuestros ingresos. Dios es un Dios de imposibles y siempre lo ha dicho, que se hace como nosotros hemos creído. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios, nosotros tenemos que creer en su palabra. En el versículo 5, la palabra dice que la viuda fue a hacer eso, se encerró en la casa con sus hijos, quienes les pasaban los cántaros y ella los llenaba. Algo muy hermoso es que ella fue obediente, ella no cuestionó a Dios ni al profeta. Hizo lo que se le pidió y lo hizo con excelencia, lo hizo con esfuerzo, lo hizo con dedicación. ¿Cuántas veces cuando un sacerdote, por ejemplo, nos da una tarea, ¿no? O nos da una recomendación en cómo vencer cierto pecado o cierto vicio que nosotros tenemos, y nos manda a hacer tal sacrificio, o nos manda a leer un libro, o nos manda a rezar el rosario todos los días, y nosotros hacemos esas cosas con desgano? Esta viuda, yo me la imagino tocando todas las puertas, recogiendo la mayor cantidad de vasijas que ella podía. No deben haber faltado vecinos que decían, pero qué ridículo, ¿para qué me pedís vasijas? Y supe que estás pidiendo vasijas a todo mundo, y hacen o no son necesarias 3, 4 vasijas. Cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros tenemos que hacer lo mejor que nosotros podemos. Tenemos que dar todo de nosotros. Mientras más puertas tocaba la viuda, más cántaros iba a recibir. Por supuesto que no en todas las puertas iban a haber cántaros. Yo me imagino, podían haber vecinos que le decían, ¿para qué necesitas tantos cántaros? Hemos visto que estás pidiendo cántaros a todo mundo. Puede haber recibido burlas y decir, estás loca, ¿no? ¿Querés llenar tu casa de cántaros para qué? Como también podemos recibir nosotros ridiculizaciones por creer y por hacer cambios en nuestra vida
a la manera de Dios. Qué exagerado eso de dar el diezmo. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo ha escuchado. Dar el dinero para gente que no conoces eh, en tal iglesia, eso es cuestión de, eso es de los evangélicos. Dios no pide eso en el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Dios actúa, porque Dios es fiel. Entonces, todo lo que nosotros aprendamos, que Dios nos pide, nosotros tenemos que hacerlo de corazón. Yo me imagino esta viuda recogiendo las vasijas vacías, vasijas sucias, quién sabe, con alegría, con entusiasmo, sabiendo que mientras más cántaros recogía, igual iba a ser más peso para ella, más trabajo, más idas y venidas, pero después ese trabajo, ese esfuerzo, esa cantidad de cántaros se convirtió en aceite. Dios utilizó su trabajo, Dios utilizó su esfuerzo, su tiempo, sus pasos, sus peticiones, su charla con cada vecino, su acto de convencer al que no le quería prestar el cántaro que se lo preste. Dios utilizó todo eso para bendecir a esta viuda. Entonces, a más cántaros, más aceite. Y a más aceite, como vamos a ver después, la viuda tuvo más dinero para pagar la deuda. Ahora, quiero detenerme ahí y quiero pasar al pasaje o al personaje, mejor dicho, de Eliseo. Yo creo que todos nosotros, cuando tomamos una lectura así, siempre nos ponemos en el personaje de la víctima, ¿no? O en el que tiene necesidad. Pero a mí me encantó que cuando nosotros compartimos esto en la clase de Compás, alguien dijo, y me tocó muchísimo el corazón, dijo, también nosotros tenemos que aprender de Eliseo. Nosotros tenemos que saber que nosotros podemos ser un profeta de Dios, podemos ser un canal de gracia, podemos ser un instrumento que Dios ocupa para ayudar a salir de la deuda a otra persona. Nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo puedo yo ahora, en estos tiempos de cuarentena, servir a los demás? El versículo 2, cuando la viuda va y busca a Eliseo, Eliseo le dice esta frase, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Yo ayer conversé con una amiga, amiga y hermana en la fe, que me comentaba que ahora en estos tiempos de cuarentena, todas las familias estamos teniendo momentos de roce porque estamos 24 horas, por lo menos aquí en Bolivia, ya vamos 64, 68 días de cuarentena, prácticamente total. Entonces, no sé si será verdad, pero salen las noticias que por la cuarentena han incrementado los números de divorcios, etcétera, etcétera. Es difícil servir. Es difícil servir en la casa, es difícil servir a la otra persona cuando solitos tenemos un diálogo interno donde decimos, pero ya serví, ya hice el desayuno, ya lavé los platos, ya hice el almuerzo, ya barrí, ya. La vida del cristiano, la vida del siervo de Dios tiene que ser una imitación de Cristo, de Jesús. Entonces, a mí me encanta el pasaje de Eliseo porque creo que nos cuestiona a todos nosotros en nuestro servicio, y no solamente nuestro servicio, sino la calidad de nuestro servicio. Qué linda esta frase de Eliseo que dice, dime, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No escuchan en este versículo
una oración tan llena de amor. El servicio creo que es el acto de amor más grande que nosotros podemos tener por otra persona. Es una manera de morir a nosotros mismos como Cristo lo hizo en la cruz. Entonces, yo quisiera que todos nosotros, me encanta la imagen que puso Pamela aquí en la presentación, una mano entregando el corazón a otras dos. El servicio es eso, es entregar nuestro corazón, es entregar nuestra vida, es entregar nuestro tiempo. ¿A quién podemos servir en estos momentos? Siempre hay alguien más necesitado que nosotros. Siempre hay alguien que necesita una oración. Estoy segura que nosotros conocemos a alguien que está con un familiar internado en la clínica, sufriendo este tema del virus. ¿Será que yo puedo llamar a esa persona y decirle, sabes qué, quiero hacer una oración por vos? Puedo mandarle un audio y darle un versículo de la palabra, un mensaje de esperanza. ¿Doy mi tiempo para escuchar a la otra persona o digo, ay no, en esta cuarentena estoy realmente con un montón de cosas, un montón de trabajo acumulado, un montón de cosas por hacer todavía en la casa? Entonces, yo creo que Eliseo nos enseña también a nosotros de que para entrar en la economía de Dios y para que Dios entre en nuestra economía, en nuestra familia, nosotros tenemos que ser católicos que sirven a los demás. Y en esa otra persona está Dios. Eliseo, como dice el versículo 7, el que relata el libro dice, fue a contar todo eso al hombre de Dios. Qué bello que otra persona pueda decir de nosotros, Regina es una mujer de Dios, Pamela es una mujer de Dios, Eduardo que me está escuchando es un hombre de Dios, Samuel, Eva, Gabriel. ¿Qué es ser un hombre o una mujer de Dios? Es ser una persona que conoce a Dios. Ser un hombre o una mujer de Dios es ser una persona que escucha a Dios. Ya no podemos acudir a los sacramentos como lo podíamos hacer antes, de buscar a Cristo en la Eucaristía. Creo que ahora es un desafío. Creo que Cristo está realmente escondido en el corazón de las personas que viven en nuestra casa. Pero me doy yo el tiempo, por ejemplo, de leer las escrituras, de escuchar la misa en línea, de preguntarme qué dice Dios hoy día en el Evangelio para el mundo, cuál es la palabra de Dios para mí. Dios quiere actuar a través de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos, como dice aquí uno de los últimos puntos, un canal de gracia y de bendición para las otras personas. Dios no quiere que nosotros seamos un motivo de molestia, de enojo, de incomodo para las otras personas. Dios quiere utilizar de nuestras manos, Dios quiere utilizar de nuestra voz, de nuestra sonrisa, de nuestro servicio para llegar y tocar la vida de la otra persona. Además, pienso que siempre es un privilegio ser un hombre o una mujer de Dios, porque podemos ser testigos del poder de Dios en la vida de otras personas. Yo como testimonio anticipado puedo contar ahora que aquí en Santa Cruz cerraron el kinder al que van mis hijos por el tiempo de la cuarentena. No es que simplemente ya no están yendo al kinder, eso está pasando en todo Bolivia, pero los dueños del kinder anunciaron que iban a cerrar el kinder. Eso quiere decir que todas las profesoras quedaron sin trabajo, ¿no? Hasta que todo esto se normalice. Y una de las profesoras tiene su esposo que estaba muy mal, arriba de 8 días entubado en el hospital, y una amiga nuestra nos escribió y citó a varias que compartimos una misma fe y dijo, ¿saben qué? Quisiera que hagamos un Zoom para rezar por esta profe.
Y en realidad la iniciativa la tuvo otra profesora que es amiga de esta amiga que yo les comento. Entonces, ella hizo que nosotros seamos parte de un hermoso milagro, porque ese día que no rezamos el rosario, rezamos, hicimos oraciones, pedimos el Espíritu Santo, compartimos una palabra. Al final le pedimos al Señor, ella no hablaba con su esposo hace 8 días, al final le pedimos al Señor, Señor, te pedimos que por la intercesión y por la acción y el trabajo de nuestros ángeles de la guarda, Señor, manda un ángel para que esta profe pueda hablar con su esposo por teléfono, para que puedan escucharse, para que ella le pueda dar ánimo. ¿Y saben qué? El próximo día desentubaron a su esposo, el médico se lo puso en el celular y ella pudo hablar con él. Al próximo día, o sea, oramos un día y al próximo día Dios actuó. Todas nosotras las que nos reunimos, éramos 5 más la profesora, dejamos lo que estábamos haciendo para hacer un pequeño acto de servicio, una pequeña oración por esta profesora. Y yo estoy segura que esto va a ser un hermoso testimonio de sanidad. Entonces, eso es ser un hombre y una mujer de Dios. Y nosotros que conocemos a Dios, podemos ayudar a que otras personas también lo sean. Mostrándoles cuáles son sus dones, cómo ellos pueden servir, haciendo como hizo esta amiga conmigo, que me dijo, Regina, recemos juntas. Ella fue la que me invitó. Entonces, el último personaje y el más importante, Dios, la obra de Dios. Dios es el que multiplicó el aceite, porque la viuda llevó todos sus cántaros, todas las vasijas, mejor dicho, agarró la vasija que ella tenía con aceite y empezó a echársela a la otra vasija y se llenaba. Los hijos le pasaban otra vasija y así fue llenando absolutamente todas las vasijas que ella pudo recolectar, hasta que llegaron a la última. Y ella se fue donde Eliseo, y Eliseo le dijo, agarra el aceite, véndelo y paga tu deuda. Esa multiplicación del aceite fue obra de Dios, no fue obra de Eliseo, ni fue obra de la viuda. Por supuesto que los dos pusieron de su parte, ¿no? Ya vimos lo que hizo la viuda, todas las cosas que ella hizo, ya vimos lo que hizo Eliseo, pero el que multiplicó el aceite fue Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy claro y no podemos perder de vista. Dios no es ajeno a nuestras necesidades. Es Dios el que puede ayudar a solucionar nuestros problemas. Es Dios el que puede bendecir mi hogar y mi familia a través de las cosas, las decisiones que yo hago, las oraciones, mi comunidad, mi relación con los demás. Pero, ¿por qué es que cuando nosotros estamos en medio de un problema, a veces nos olvidamos de esto? Si nosotros tenemos alguna deuda, yo la tengo, mi esposo y yo la tenemos, nosotros tenemos que pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a pagar esta deuda. Esta fue una de las cosas que yo aprendí en Compass. Yo nunca había rezado para poder pagar mi deuda. ¿Saben por qué? Porque creía que yo lo iba a hacer solita. Mi esposo y yo, que creía que con nuestra economía lo íbamos a poder hacer. Pero creo que no hay gracia más linda que sabernos hijos e hijas de Dios. Y un hijo, yo tengo 2 hijos, uno de 2 añitos y otra de 4. Un hijo le pide todo a su mamá y a su papá. Piden ayuda para todo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no vamos a endeudar con un viaje que puede ser un sueño, un capricho, un gusto que yo me quiero dar? Si mi Padre es Dios, si yo le puedo pedir a Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Mi esposo y yo queremos viajar a fin de año. Mi esposo y yo queremos viajar el próximo año.
¿Por qué no llevamos nuestras necesidades y nuestros sueños y se los exponemos y se los presentamos a Dios? Un sueño como, por ejemplo, tener una casa. ¿Por qué es que nosotros acudimos primero al banco y no acudimos a Dios? Vamos al banco a pedirle al banco dinero para que me dé dinero para comprar, construir la casa. Y me olvido que mi Padre es Dios. Esta palabra que está en Mateo 6:8 dice, antes que ustedes pidan, su Padre ya saben lo que necesitan. Entonces, no nos vamos a olvidar de este versículo, de saber que Dios es nuestro Padre y todo, hermanos, lo necesario, lo imprescindible como la salud y como el alimento, se lo podemos pedir a Dios. Y los sueños y los anhelos que nosotros tenemos, que los vemos muy a largo plazo, también se los podemos pedir a Dios. También se los podemos pedir a nuestro Padre. Dios es un Padre generoso. Él dice en Mateo 7, versículo 11, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan. Pedro le planteó al Señor el problema, le dijo, Señor, pescamos toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y tuvieron una pesca abundante. Eso muestra la generosidad de Dios. Pedro seguramente no buscaba una barca llena de peces, pero Dios se la concedió. En la multiplicación de los panes y peces, un niño que vino con 5 panes y 2 peces, poco para alimentar a una multitud, pero lo puso en manos de Dios, puso lo que tenía en manos de Dios. Y Dios dio de comer a una multitud, el pan alcanzó, el pan se multiplicó. Y la transformación del agua en vino, o sea, Cristo que actúa sobre el agua que llenaron los discípulos en medio de una boda, un matrimonio que lo necesitaba, simbolizaba el vino, y Dios cambió esa agua en vino. Dios quiere que nosotros conozcamos que Él es bueno y que Él nos da lo que nosotros le pedimos, nos da cosas buenas. Y finalizo con este versículo que dice, aún al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Marcos 4:25. Eduardo y yo, mi esposo y yo, justamente en este capítulo de la deuda, aprendimos que Dios no quiere que nosotros vivamos endeudados. Y el año pasado nosotros teníamos una deuda por un terreno que adquirimos con un crédito, y mi esposo quedó sin trabajo por 9 meses el año pasado. Ese era el ingreso principal que nosotros teníamos. Obviamente no podía pagar el crédito ni seguir viviendo como vivíamos. Tuve que despedir a la señora que me ayudaba con la limpieza y la cocina en la casa, tuve que despedir a mi niñera y ni aún así nos alcanzaba el dinero porque pagaba el crédito y nos íbamos comiendo nuestros ahorros para vivir mes a mes. Y tomamos el curso de Compass. Yo creo que en el mes número 8 empezamos el curso de Compass. O sea, 8 meses de Eduardo sin trabajo. Y empezamos a pedirle a Dios que queríamos que Él nos ayude a pagar la deuda. Empezamos a pedirle al Señor para que Dios le dé un trabajo a Eduardo. Y nos topamos con esta lectura de Segunda de Reyes, donde una de las preguntas era, ¿qué tengo en casa? ¿Qué puedo vender de mi casa que ya no estoy utilizando, no lo necesito? Nosotros teníamos 2 vehículos y dijimos, no los necesitamos los 2. Podemos organizarnos y podemos vivir con un vehículo para nuestro matrimonio. Por supuesto que lo pusimos en oración
y le empezamos a pedir a Dios que podamos vender la camioneta a un buen precio. Eduardo fue, la hizo mirar en un mecánico, vio los precios que le dijeron, que los recomendaron, miró los precios del mercado y pusimos el precio más alto que nos recomendaron. Y un amigo que tiene una autoventa nos dijo, dense por felices si alguien les paga ese monto. Vean como que están ganando. Y nosotros empezamos a pedirle a Dios porque la camioneta estaba muy bien cuidada, tenía un bajo kilometraje, y por más de que no era un último modelo o no era de los últimos 3 años, en menos de 3 días de tenerla publicada en las páginas de compra y venta de vehículos, nosotros la vendimos en el precio que queríamos. Y ese dinero alcanzó para pagar buena parte de nuestra deuda, para acomodar la economía de nuestra casa, para recontratar una persona que nos ayude medio tiempo con nuestros hijos, una niñera. Y en el mes número 9, Eduardo consiguió trabajo. Entonces, con esto, hermanos, yo soy testigo de que si nosotros actuamos como la viuda, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros le exponemos nuestras necesidades, si nosotros vivimos de una manera verdadera, si nosotros ponemos nuestro esfuerzo y nosotros tenemos fe, Dios nos va a ayudar a salir de la deuda. Dios va a ser providente con nuestras necesidades. Quisiera terminar con una oración muy cortita, invitarlos a todos ustedes a que cerremos nuestros ojos. Y Señor, aquí en tu presencia, nosotros queremos exponerte todas nuestras necesidades, las que son más evidentes y ocasionan roces o problemas más grandes en nuestra familia, en nuestro hogar o en nuestra empresa. Y tal vez esas necesidades que están escondidas en nuestro corazón y a veces ni siquiera sabemos que las tenemos. Nos ponemos, Señor, en esta posición de hijos tuyos y confiamos, Señor, de que vos nos vas a mostrar y nos vas a indicar cuáles son los pasos y los cambios que nosotros tenemos que dar. Y te pedimos, Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo para poder ser hombres y mujeres de Dios entusiastas que actúen como hizo esta viuda, que no nos quedemos paralizados ante el problema, que vamos, toquemos puertas, pidamos ayuda, pero por sobre todo, Señor, pongamos toda nuestra fe en vos. Amén. Con eso yo me despido de todos ustedes y les deseo que el Señor los bendiga muchísimo, que se cuiden y que podamos tener la oportunidad de conocer cada día un poquito más al Señor.